En este día vamos a hablar de la fe y las obras. Es un tema importante para definir realmente nuestra capacidad espiritual para discernir, si cabe, mejor las cosas. Fe y obras son dos palabras sinónimas, bíblicamente hablando. Vamos a continuar con estos versículos, en este caso, del capítulo 2, versículos del 14 al 26. Y nos habla estos versículos de la fe y las obras, algo que es importantísimo para la Iglesia del Señor y más en nuestros días. Y dice así la palabra del Señor desde el versículo 14 de este capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no le dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola no tiene obras. Si no tiene obras, la fe, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. ¡Qué tonto eres!, dice en esta versión de las Escrituras. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la Escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, palabra de Dios, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona se declara justa por las obras y no solo por la fe. Estos versículos del 1 al 26 nos habla de una manera clara de cómo nosotros debemos vivir por la fe. Pero también de una manera muy particular, también, y no lo olvidemos, por las obras. Una cosa va ligada a la otra. Como hemos dicho en este ciclo de predicaciones
acerca de la epístola de Santiago. Empieza nuestro texto que hemos leído. ¿De qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Suponed que un hermano y hermana andan medio desnudos y falto de sustento cotidiano. Uno de vosotros le dice: id en paz, calientes y saciados, pero no le dará para las necesidades corporales. ¿De qué sirve? Lo mismo la fe, que no va acompañada de obras, está muerta del todo. Uno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien. También los demonios creen y tiemblan de miedo. ¿Quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras es muerta? Nuestro padre Abraham no hizo mérito con las obras, ofreciendo sobre el altar a su hijo Isaac. ¿Verdad que ninguno de nosotros haríamos eso? Estás viviendo que la fe operaba con las obras y por la fe y por las obras, la fe llegó a la perfección. Y se cumplió lo que dice la Escritura: Abraham se fió de Dios y se le apuntó en su haber y se le llamó amigo de Dios. ¿Veis que el hombre hace méritos con las obras y no solo con la fe? Lo mismo Rahab, la prostituta, no hizo méritos con las obras, acogiendo a los mensajeros y despidiéndolos por otro camino. Como el cuerpo sin el aliento está muerto, así también está muerta la fe sin obras. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Estos versículos que nosotros hemos leído en esta mañana nos habla de ambas cosas. Tengo que repetirlo nuevamente: de la fe y las obras. Por eso recuerdo las palabras que nuestro Señor Jesucristo hablando a los escribas y fariseos y a sus discípulos, les recordó, y nos recuerda también a nosotros en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 16. Brille vuestra luz delante de los hombres. Fijaos bien, brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, en este texto leído de San Mateo, aquí el apóstol Santiago les sirve
para resolver el problema de aquellos que viven en su propia autoestima espiritual. Aquellos que, como campeones de la fe, según ellos mismos, no dan testimonio, un testimonio válido para con sus obras. El texto bíblico comienza con una pregunta retórica, como hemos leído, donde introduce el tema de la fe. Fijaos bien, este es un tema muy controvertido en la historia de la Iglesia. Algunos intentaron, como dije ya en otras exposiciones sobre el mismo texto de Santiago, que había ciertas dudas especialmente entre algunos de los reformadores protestantes del siglo XVI. El texto bíblico nos comienza con una pregunta que podríamos llamar retórica. Eran preguntas que en el Areópago, en las discusiones de los griegos, se solían hacer. Eso se llamaba retórica, ¿no? Donde en este caso concreto le está hablando a la Iglesia Santiago a través de su epístola, pero introduce también el tema de la fe. No solamente de las obras. A veces hay algunos que se han confundido con la epístola de Santiago porque no la han leído. Tenemos el testimonio de esa epístola. En cuanto al tema de la fe, él lo introduce. Santiago así lo hace, porque no hay fe sin obra, no hay obras agradables a Dios sin fe. Pero nosotros tenemos que vivir conforme a una vida que dé testimonio de lo que estamos hablando. Al igual que en aquel entonces muchos cristianos con sus vidas, con su testimonio, no daban en absoluto testimonio de ella con sus obras. Estamos viendo la importancia también aquí de las obras. Santiago, el apóstol Santiago utiliza un recurso literario, ¿verdad?, para profundizar en esta cuestión, que es muy importante para la Iglesia del Señor, de ayer y de hoy. Un recurso que le estaba al uso en aquellos tiempos, que consistía en la diatriba, se llamaba la diatriba, ¿verdad? Es decir, que consistía en la presencia de un interlocutor imaginario, fijaos bien. Hablaba el evangelista, en este caso concreto, pero también algunos predicadores de aquel tiempo, cristianos, hablaban en su predicación de un interlocutor imaginario. Por eso utiliza esta palabra o este hecho, o este, digamos, por decirlo de alguna manera, truco, la diatriba, para llevar a la gente a la presencia de alguien imaginario, donde Santiago aprovecha, porque era un hombre muy formado, aprovecha para introducir el tema de las obras y de la fe. Y no queda ahí, sino que le viene a decir que la misericordia se concreta ¿a través de qué? A través de la obra.
Ah, tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras, viene a decir en otro lugar. Pero en este caso, no estamos hablando de las obras de la ley, ni mucho menos, sino que en la línea que ya en su día trazó Pablo, en esta línea de la teología paulina, está claramente definida que es necesario para hacer efectiva esa fe, para hacer efectivas esas obras, que nosotros hablemos de algo más, hablemos también en nuestras vidas y principalmente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida eclesial, hacer obra de misericordia con los más pobres y necesitados, que siempre, al igual que entonces, ahora también ocurre exactamente lo mismo. Una cosa, como dice el refrán, es predicar y otra dar trigo, que nosotros no hagamos verdad este dicho. Por eso, en la epístola del apóstol a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, habla claramente de esta cuestión. Sabemos que el hombre no alcanza la justicia por observar la ley, ¿no? El hombre no alcanza la justicia de Dios por observar la ley, sino por creer en Jesucristo. La justicia, las obras y la ley es un conjunto de cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta y no olvidar. Nosotros no podemos, como digo, y así lo sabemos, y así lo leemos en las Escrituras, que no podremos, repito nuevamente, para que se quede el concepto claro, que no es solo ser justos, observar la ley, sino que lo más importante, porque sin esto que voy a decir ahora, no tiene ningún valor, es pura religión. Lo importante es todo lo que he dicho ahora, pero también lo importante, repito, lo estoy repitiendo, lo sé, por creer en Jesucristo. El apóstol a los Gálatas en el capítulo 2 y el versículo 16 es claro y contundente. Nosotros hemos creído en el Mesías Jesús. ¿Para qué? Para alcanzar la justicia por la fe en el Mesías, para alcanzar la justicia en Jesucristo, nuestro Señor, y no por cumplir la ley. Eso sería la consecuencia de nuestra fe. No podemos poner la ley de Dios por encima de las obras, ni las obras por encima de la ley. Hemos creído en el Mesías Jesús para alcanzar la justicia de Dios en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. Hemos alcanzado la justicia por la gracia de Dios, por la fe en el Mesías, en Jesucristo. Y no, acaba diciendo el apóstol, y no por cumplir la ley. Pues por cumplir la ley nadie alcanza la justicia si no va acompañada
por el conocimiento y también por observar, por tener una relación continua y verdadera a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de nuestra relación con la Iglesia y con los hermanos, quitar nuestra hipocresía de nosotros y vivir a Cristo y vivir a Jesús de Nazaret en sus enseñanzas, en su vida, en su persecución constante y huidas de un lado para otro, y en su crucifixión, en su muerte, pero sabiendo y estando gozosos que Él resucitó. Él pasó un calvario, permítanme la expresión, pero no olvidemos que Él ganó la batalla por ti, por ti, por ti y por mí. Nosotros hemos creído en el Mesías Jesús. Continúa Gálatas en este capítulo, en este versículo 16, capítulo 2. Nosotros hemos, es importante que lo repita, nosotros hemos creído en el Mesías Jesús para alcanzar la justicia por la fe en Él y no por cumplir la ley. Pues por cumplir la ley nadie alcanza la justicia. No caigamos en el error de muchos. No caigamos en la habladuría de Satanás. No, esto es así, así. No te dejes engañar por nadie ni por nada. Lee las Escrituras. Reléela si no la entienden. Atiende a la predicación. 1 y 1000 veces si hace falta. Todo el tiempo. Tu tiempo es para ir avanzando en la gracia y en el amor, para ser un testimonio vivo del mundo. Por eso tenemos que incluso le preocupaba a Santiago el abuso que muchos hacían y aún hacían entonces y ahora también se hace en nuestros días de la interpretación paulina, de la justificación por la fe. Estamos hablando de las obras, sí. Estamos hablando también de la fe. Pero debemos interpretar todo esto en el contexto del Nuevo Testamento, en esa interpretación paulina de la justificación por la fe, porque engañarnos sería, hermana y hermano, un grave error que nos llevaría a los infiernos. Aquí encontramos pues un balance entre un balance, quiero repetir, un balance impresionante entre las obras y la fe. Un balance. Ni uno es mayor ni otro, es un balance. Es como la medida aquella antigua que hacían para medir las cosas los antiguos, ¿verdad? Aún recuerdo cuando mi tío recogía el trigo, cómo se hacían aquellas balanzas, que ahora no recuerdo el nombre, me disculpáis. Por eso dice la Escritura, no hay fe posible sin obras. Así de simple. Esta predicación es para que tú medites en ella. Como yo, al escribir esto, he encontrado dificultades, pero lo encontraría cualquier otra persona.
debemos tener ese balance entre las obras y la fe. Es impresionante cómo las Escrituras nos hablan de esto, la relación de la fe y de las obras. Y debemos entender de una manera clara y meridiana que no hay fe, que no puede haber fe sin obras. Yo soy muy evangélico, yo soy muy cristiano, pero ¿dónde están tus obras? Y no hay, no te olvides, aunque sea una persona dadora de dinero, que sea una persona siempre atenta con los hermanos, con sus necesidades, no completo. No hay fe sin obras. Pero continúo, y ni verdaderas obras sin fe. Palabra de Dios, palabra de Dios. Las buenas obras, en el sentido bueno del término, las buenas obras, sí, es dar de comer, ayudar, pero hoy en día vivimos en una sociedad en la que hay servicios sociales, gente que no son cristianos evangélicos en su mayoría, pero gente que llevan comida, que dan de comer a los que no tienen nada. Esa es una buena obra. Las buenas obras que tú y yo podamos hacer por tu hermano caído. Antes, dice la Escritura, lo de la familia de la fe. Cuando ve a alguien caído, es también una buena obra. No son cosas materiales ni físicas, que también estamos hablando del hermano caído. Aquel que no viene a la iglesia. Aquel que no quiere saber nada con el Señor porque ha tirado ya la toalla. Y nosotros le hemos tirado antes que la tire Él. Bueno, si no viene allá Él. Las buenas obras en ti y en mí nos confirma tu fe y mi fe. Nos confirma no solamente tu fe y mi fe, sino también tu esperanza y mi esperanza en la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Santiago deja claro que su preocupación más urgente es ver la realidad de muchos cristianos que se jactan de ser hombres y mujeres de fe. Él se pregunta esto a 2000 años de distancia, hermano. Tú y yo nos tenemos también que preguntar esto. La preocupación más urgente que debemos tener nosotros. La realidad de lo que vemos nosotros. Y de los que nos jactamos de ser hombres y mujeres de fe. Pero qué hombres y mujeres de fe. ¿Cuánto nos falta para llegar al mínimo? Los predicadores están predicando una y otra, pero a veces cuando predicamos hay un silencio, hay una ausencia, hay un siempre mirando de un lado para otro, como diciendo, mirando el reloj. Qué triste es. Estamos hablando de algo muy importante, hermano y hermana. El predicador nada más que es un vocero de lo que hay en la palabra de Dios. Debe ser así. Si cuenta sus cuentos, vale, muy bien, qué bonito predicar. Ay, que hemos sido llenos. ¿Cuántas veces hemos llorado ante el texto bíblico? ¿Cuántas veces hemos bajado nuestra cabeza y hemos abierto nuestro corazón al Señor?
cuando la predicación nos ha tocado en lo más profundo de nuestra alma. No ha sido porque aquel hombre lo haya hecho bien, no porque el predicador sea muy listo o tenga muchos conocimientos, ni el conocimiento ni la listeza de nosotros los predicadores no valen para nada, pueden ayudar, pero hermano y hermana, no te dejen engañar, lee esta epístola, seguramente ni tan siquiera te ha preocupado por ello, léela, la epístola de Santiago, una y otra vez. Lee todas las escrituras, todos los evangelios, todo, pero de una manera. Esta epístola, dictada por el Espíritu Santo, no lo olvidemos, va para ti, para tus carencias, para mis carencias, va para realzar tu fe y tu testimonio y tu vida. Yo, desgraciadamente, después de tantos años de ministerio, y en realidad llegué al Evangelio en la Iglesia Bautista de Málaga, la primera Iglesia Bautista, y hace ya al principio del 62, jamás se me olvidará. Y ya 2 años después, siendo todavía un niño, predicaba. Fijaos bien. Nosotros, no solamente porque Santiago lo diga, sino que deja clara la Escritura, que nosotros debemos dejar claro, cerrando nuestros ojos. Estoy repitiendo lo mismo, creo, sí, pero no importa, de que nuestra preocupación más urgente es ver nuestra propia realidad espiritual, la realidad de muchos de nuestros hermanos que se autodenominan cristianos, tu realidad, mi realidad también. Y nunca dejaste de ser un hombre o una mujer de fe. No, porque esa es la primera mentira. La dura realidad. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde llega tu verdad? ¿Hasta dónde llega la lectura de la palabra de Dios? ¿Hasta dónde llegan tus oraciones? ¿Hasta dónde, hermano y hermana? Hablo por mí también, no soy el mejor. Muchos, estoy repitiéndolo, pero es importante, muchos cristianos se jactan de ser hombres y mujeres de fe, sí, pero que no lo hagamos, o que no lo hagan con una fe vacía, estéril y pasiva. Ese tipo de fe, cuando ya llevamos muchos años en el Evangelio, bueno, ya lo hemos escuchado todo. Qué destrazo, qué maldad hay. ¿Cómo es posible que haya cristianos, que consideramos que lo son, que hablen así? Muchos cristianos, buenas personas que predican. Y yo quizá en algún momento de mi vida he tenido que pedir perdón por esa jactancia. Siempre pienso y he aprendido a que no lo hago bien. Porque no soy yo, es el Espíritu de Dios que nos ayuda. Y cuando hay una equivocación, hay una equivocación. No podemos jactarnos de ser hombres y mujeres de fe, porque la fe no es algo que tengamos nosotros, sino que nos es dada por Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la santidad y el amor del Espíritu Santo en tu vida, y en mi vida y en la vida de la Iglesia. Lo contrario es una fe vacía, estéril, que no genera compromisos. Te sientas en el banco, sale, saluda a los hermanos, escucha la predicación. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no me ha gustado mucho! No. ¿Quieres
la palabra, que a través de la boca de ese hombre, o a veces de esa mujer también, que ahí las hay, que a través de ellos y de ellas puedan tener la capacidad suficiente para llevar ese mensaje que tú y yo y todos nosotros necesitamos. Sí, somos pasivos. Bueno, sí, vamos a la iglesia, pero esa pasividad es algo neutro que no genera compromisos en la iglesia del Señor ni en los hermanos. Por eso el apóstol Santiago deja claro en su carta, y quiere que fe y obras deben y tienen que caminar juntas. No la fe por allí y no las obras por allá. Yo doy muy buenas obras, el Señor me lo tendrá en cuenta. No, yo soy un hombre de fe y el Señor me lo tendrá en cuenta. No. Ambas cosas. Obras y fe debe ser algo junto con lo que nosotros deberíamos ser. Y ninguna tiene más importancia que la otra, ni mucho menos. Ambas se complementan. El hecho que el apóstol Santiago, ya estamos acabando, que el apóstol Santiago resalte más las obras, no quiere decir que sean más importantes que la fe, sino, como dije antes, son complementarias la una de la otra, imprescindibles para ti y para mí y para la iglesia y para el testimonio cristiano, y ambas han de ir juntas en el corazón del creyente. El hecho que Santiago resalte más las obras, esto no debe ser motivo, porque las obras y la fe están al unísono, son importantes y se complementan. No, aquí en el contexto en el que estamos hablando, en ese contexto de la iglesia, en aquel momento que estaba dormida en los laureles, el apóstol insiste una y otra vez en sus cartas acerca de esta cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos una hermosa ilustración de dos personajes bíblicos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Abraham y Rahab, dos personajes bíblicos, repito, que demostraron su fe con sus obras concretas, no de palabra, no como se dice ahora de piquillo, no para que nos escuchen, no, sino con palabras. Demostraron con palabras su fe, demostraron con su fe, con sus obras, su fe con sus obras. Para el apóstol Santiago, la fe simboliza el cuerpo y las obras del Espíritu que da vida. Una fe sin obras es un cuerpo y un alma sin vida. Las obras sin fe verdadera es similar a una tumba vacía, pero muy hermosa, muy hermosa. Muchos andan por la vida así. ¡Ay, tiene una fe hermosa! Son dadores de muchas cosas. Van a la iglesia, oran en voz alta. Hay tantas cosas que no son verdades en nuestra vida. Falta llanto. Falta hermano y hermana.
falta ir a nuestra habitación y llorar por nuestros pecados, por los pecados de nuestros hermanos y por todos aquellos que amamos y queremos. Repito nuevamente, el apóstol Santiago nos habla de estas obras que hemos dicho. Y una fe, para que no lo olvidemos, y una fe sin obra es un cuerpo sin vida. Un cuerpo sin vida. Un cuerpo sin vida se puede mover, puede pensar, puede hablar, no. Las obras sin fe verdadera es algo similar a una tumba vacía, muy bonita, muy hermosa. La persona, los restos de esa persona que tenía mucho dinero, se gastaron mucho dinero, pero son cosas llenas de inmundicia, de cieno y podredumbre. Eso es lo que ocurre, lo que pasa y lo que debe ser en nosotros un aviso para no olvidarnos jamás de la palabra, de lo que dice la palabra de Dios y de lo que espera esa palabra de ti y de mí. Que el Señor Jesús nos ayude y nos fortalezca. Amén y amén.